atrios con alabanza. Yo diré, este es el día que ha hecho el Señor. Me gozaré, me alegraré en él. Otra vez. Me gozaré en él, me alegraré en él. Me gozaré, me alegraré en él. Me gozaré en él, me alegraré en él. Me gozaré, me alegraré en él. Vamos arriba. Haré por sus puertas con acción de gratitud, a sus atrios con alabanza. Yo diré, este es el día que ha hecho el Señor. Me gozaré, me alegraré en él. 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 Qué bueno, hermanos, es otra vez poder estar juntos a través de este medio, poder alabar a Dios con alegría, con gozo, con esperanza y con fe. Seguramente cada uno allí en su casa, cada uno en el lugar donde nos está viendo, puede ya preparar su corazón como un instrumento de alabanza para Dios, gozarse en Dios. Y seguramente en el mundo donde las personas están buscando esperanza, en el mundo donde las personas están buscando un lugar de seguridad, un momento en donde puedan ver una salida a la situación, nosotros tenemos nuestro gozo y nuestra fortaleza en la presencia de Dios. Y qué bueno es entrar a esa presencia. Así que yo te invito allí en tu casa, que ya comiences a abrir tu corazón en alabanza, en adoración, en gratitud, en gozo, y deja que el Espíritu Santo allí mismo tome control de tu voz, de tus manos, de tu danza. Aplaude si quieres, gózate en la presencia de Dios. Que nuestras casas se conviertan en iglesias, en templos, en lugares en donde los atrios se llenen de alabanza, de fe y de esperanza. Vamos a declararlo. Entraré por sus puertas con acción de gratitud y a sus atrios con alabanza. Yo diré, este es el día que ha hecho el Señor. Me gozaré, me alegraré en él. Oh, me gozaré, me alegraré en él. 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 ¡Arriba! Entraré por sus puertas con acción de gratitud, a sus atrios con alabanza. Que se escuche, yo diré, este es el día que ha hecho el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. Me gozaré, 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 me alegraré en él. Otra vez entraré por sus puertas con acción de gratitud y a sus atrios con alabanza. Yo diré, este es el día que ha hecho el Señor. Me gozaré, me alegraré en él. 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 El gozo que viene de Dios. El gozo que viene de Dios. Mi fuerza será, mi sostén traerá. El gozo que viene de Dios. El gozo que viene de Dios. El gozo que viene de Dios. Mis fuerzas serán, mi sostén traerá. El gozo que viene de Dios. Oh, decláralo. El gozo que viene de Dios. El gozo que viene de Dios. Mis fuerzas serán, mi sostén traerá. El gozo que viene de Dios. Otra vez. El gozo que viene de Dios. El gozo que viene de Dios. El gozo se escuche. Mis fuerzas serán, mi sostén traerá. El gozo que viene de Dios. Un gozo inefable lleno de gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gozo inefable lleno de su gloria. La vida no se ha contado
Qué lindo, el otro día yo estaba viendo algunas imágenes de hermanos danzando en su casa, gozándose en la presencia de Dios. Qué bueno sería que hoy mismo, mientras tú estás mirando este programa, algunos de ustedes pudieran estar subiendo, si es pequeños videos o fotos de aquellos que están alabando y adorando en su casa. ¿Se recuerdan cuando estábamos en el salón que con mucha alegría y con mucho gozo alabábamos a Dios? Pero qué hermoso es que aún lo podemos seguir haciendo en nuestras casas, con nuestra familia, con nuestros hermanos que están con nosotros, alabando y adorando al Señor. Porque la gloria de Dios está con nosotros, no importa dónde estemos, Él ha prometido estar. Y esa promesa es real y verdadera. Así que vamos a seguir declarándolo, seguir gozándonos en la presencia de Dios. Amén. Gozo inefable lleno de su gloria, de su gloria, de su gloria, gozo inefable lleno de su gloria, la vida no se ha contado aún. Gozo inefable lleno de su gloria, de su gloria, de su gloria, gozo inefable lleno de su gloria, la mitad no se ha contado aún. Otra vez, gozo inefable lleno de su gloria, de su gloria, de su gloria, gozo inefable lleno de su gloria, la mitad no se ha contado aún. Otra vez, gozo inefable lleno de su gloria, de su gloria, de su gloria, gozo inefable lleno de su gloria, la mitad no se ha contado aún. La mitad no se ha contado aún. Aleluya. Sí, te alabamos, Señor. Sí, exaltamos tu nombre. Aleluya. Aleluya. Entramos a tu presencia con alabanza y gratitud, con gozo en nuestro corazón. Aleluya. Exaltamos sus nombres. Te alabamos aquí. Aleluya. Sigue adorándole. Sigue adorándole. Aleluya. Sigue adorándole. Sigue alabándole. Entra a su presencia con alabanza. Entra a su presencia con alabanza. Con gratitud en tu corazón. Aleluya. Entra en la presencia del Señor con gratitud, te adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud, te alza tu voz con honor. Dale gloria a Él, la gloria y honra, te alabanzas al Señor. Cristo, nombre sin igual.
al Señor, a Cristo, Cristo, nombre sin igual, a Cristo, nombre sin igual, a Cristo digno es, oh sí, a Cristo, nombre sin igual. Aleluya. Señor, ponemos a un lado de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, todo otro foco, todo otro propósito, todo otro interés. Y elevamos tu nombre por encima de todo. Señor, tú eres ese don inefable que nos ha sido dado mediante la gracia que gozamos en tu presencia. Y Señor, queremos que todo nuestro ser y todo cuanto haya dentro nuestro enaltezca y levante el nombre de Jesús. Tú eres maravilloso, tú eres singular, tú eres separado de todo lo demás que honramos o veneramos. Tú eres el Rey Supremo, tú eres nuestro Salvador y nuestro Dios. Y Señor, en esta hora nos da sumo placer, mayor el gozo de adorarte y alabarte que ningún otro gozo que nos toque. Nos da sumo placer entonces, Señor, hablar de ti, expresar tu dignidad, tu hermosura, tu belleza. Queremos, Señor, decirte, tú eres maravilloso, tú eres singular, tú eres especial. Y te adoramos así, Señor. Adórale allí en tu casa. Maravilloso eres tú. Eres tan bueno, oh tan lleno de amor, como brilla el sol. Cristo, maravilloso eres tú. Cristo, maravilloso eres tú. Eres tan bueno, Eres tan bueno,
tan bueno, tan lleno, tan lleno, tan lleno de amor. oh tan lleno de amor, brilla, como brilla el sol. Cristo, maravilloso eres tú. Señor, es imposible estar cerca de ti sin que esa pureza, esa inocencia, esa belleza, esa hermosura que hay en ti absorba todo nuestro ser y produzca el fruto de labios que te adora a ti, que te alaba a ti. Señor, con nuestro corazón y también con nuestra boca, te honramos, Señor, cada uno de los tuyos. Señor, tú eres quien embelleces cada espacio y cada lugar, y eres tú, Señor, que halagas con hermosura aún nuestro propio corazón. Y así, Señor, absorbidos en ti, la belleza de tu presencia, retornamos a ti nuestra adoración y nuestro amor. Queremos que sepas, Jesús, te amamos donde estemos, cada uno en su lugar, pero allí amándote, allí diciendo a todo aquel que quiera escucharnos, pero especialmente a ti, Jesús, tú eres nuestro amado, nuestro más apreciado, nuestro amigo, nuestro Salvador. Oh Jesús, dejamos que nuestro corazón, Señor, resuene con palabras de gratitud, de honra y de amor solo para ti, Jesús. Solo para ti, Jesús. Oh, en medio de nuestras vidas, de nuestras familias, seas tú, Señor, adorado, nombrado. Cristo, maravilloso eres tú. Eres tan digno, eres tan bueno, tan bueno eres tú. oh tan lleno de amor, brilla,
Sí, Cristo, maravilloso eres tú. Si levantamos tu nombre, alzamos a ti, bendito eres tú, bendito eres tú, cuán hermoso eres, maravilloso eres, oh digno. Adoramos con el corazón, comparamos desnudadas, adoramos a tus pies. Sí, maravilloso eres, hermoso eres tú, Señor mío. Te adoraré, Jesús, te adoraré, Jesús, hermoso eres, hermoso eres, Muy queridos hermanos, aprovechamos el momento para someter al Señor todas las necesidades, las peticiones de oración, que seguramente las tienes tú allí en tu casa, además de la lista que habitualmente nos llega semana tras semana. Y no solo sometemos las peticiones, pero nos dice la palabra de Dios que si oramos conforme a su voluntad, Él hace lo que nosotros le pidamos. Así que vamos a orar con la expectativa de que Dios va a contestar y que Dios va a obrar milagrosamente en cada una de las situaciones y necesidades que estamos presentando. Por aquellos que necesitan de conversión, aquellos que necesitan de liberación, aquellos que necesitan de sanidad en sus cuerpos, asimismo aquellos que tengan otros rubros de necesidades o de situaciones en su vida. Creemos que Dios todo lo ha cubierto en su recurso, en su provisión. Así que vamos a unirnos ahora en oración, en fe, y creer allí en tu casa y aquí nosotros estemos unidos en un mismo propósito. Señor, elevamos una vez más nuestro corazón y nuestra voz a ti, sabiendo que tú nos oyes. Y si sabemos que tú nos oyes, sabemos que tenemos las peticiones que te hayamos planteado y presentado. Y Señor, ponemos ante ti la necesidad de conversión, la necesidad de que los corazones se vuelquen a ti, sean, Señor, adultos o jóvenes o niños, sean padres, madres, hijos, cualquiera que fuera su razón social, su lugar, su espacio. Pedimos, Señor, que sobre todas las cosas sean conquistadas sus almas para ti, a llegar la luz que vuelque el corazón en esa
decisión tan importante de rendirlo todo a ti y de recibir de parte de ti los recursos de la salvación, de la redención. Señor, pedimos que también desates las cadenas y los yugos de oscuridad, toda atadura satánica, toda maldición, toda oposición, toda barrera, todo bloqueo, en el nombre de Jesús. Quita para que las vidas, Señor, puedan con libertad allegarse a ti, así como nosotros lo hemos hecho. Lo reclamamos en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, especialmente en esta hora de tanta necesidad, en lo que hace a la salud, que toques a las personas, no solo en lo que respecta al coronavirus, pero, Señor, toda otra cuestión de salud o física. En el nombre de Jesús, Señor, opere el poder de tu nombre, opere el poder del Santo Espíritu de Dios. Enviamos esa palabra, enviamos, Señor, ese toque de tu mano para que se levanten de su lecho, de la enfermedad, de la aflicción, y se acerquen a ti, glorificándote y dándote gracias por lo que tú has hecho. Y en toda otra necesidad, Señor, también ejerce tu capacidad de obrar en los imposibles. Provee donde hay escasez. Levanta, Señor, donde los hijos estén esparcidos o separados de la familia, y de ti recupera. Donde haya división en la familia, Señor, trae reconciliación. Señor, haz tu trabajo conforme a la capacidad que tú tienes, que es sobre todas las cosas. Y así, Señor, te glorificamos y te honramos en el nombre de Jesús, dándote gracias por habernos escuchado. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, es el momento de sentarnos y de recibir lo que el Señor tenga para compartir con nosotros en el día de hoy. Sabemos que una parte vital de nuestros encuentros con Dios a nivel de la iglesia es no solo orar, cantar, gozarnos en la presencia del Señor, pero también oportunamente recibir una palabra que sea relevante al momento que estamos viviendo, como también a la necesidad de cada uno, no solo en lo personal, pero colectivamente como iglesia. Sabemos y vemos que en este tiempo, alrededor de los acontecimientos, se está formando como si fuera una cultura. Hay un nuevo normal que es totalmente distinto a lo que quizás estábamos acostumbrados a vivir algunas semanas atrás. Y de hecho, cada vez que uno escucha la radio o mira la televisión, casi inadvertidamente todo vuelve a una misma temática. Y alrededor de esta crisis sanitaria se ha hecho todo un mundo de cosas que de alguna manera procuran lidiar con esta nueva realidad en las vidas, en los hogares de toda la sociedad. Y una de las cosas que vemos es que hay sugerencias y recomendaciones de los medios, tanto sea de televisión y radio como también sociales, de cómo pasar el tiempo. Sugieren actividades, entretenimientos, cómo de alguna manera seguir con las cosas que nos eran comunes, pero dentro de un nuevo espacio, más restringido, más contenido. Gracias a Dios, en Uruguay aún no ha pegado tan fuerte como en otros lugares el COVID-19, y por ende hay un poco más de soltura y de libertad, pero con todo
nos estamos cuidando. Seguramente hay muchos hogares que procuran mantenerse dentro del seno de la casa para no exponerse. Y dentro de ese marco seguramente han buscado distintas maneras de seguir lo más normalmente la vida que llevaban antes. Es así que uno ve algunos memes que aparecen donde las personas quizás llevan a cabo sus costumbres de deporte, ciclismo, pesca, aún dentro del hogar, y es un poco quizás chistoso como la gente se da idea y se da maña para seguir haciendo las cosas que de alguna manera hacían antes. Pero como cristianos obviamente queremos aprovechar mejor nuestro tiempo que meramente entretenernos, como hemos compartido con ustedes desde el principio. Este tiempo conlleva un desafío especialmente para el pueblo de Dios. Es decir, que nos permite encerrarnos más que antes para aprovechar ese tiempo en la búsqueda de su rostro, en reflexionar, en considerar las cosas que son esenciales, no solo en la vida natural, pero también en lo espiritual. Así que queremos seguir hablando en el sentido de aprovechar este tiempo de mayores restricciones, quizás de menos movimiento, de menos libertad, para entender que aún dentro del marco de nuestros hogares y de nuestras casas, podemos tener apertura en lugar de apretura. Y por ende, mi encabezado para este mensaje de hoy es de la apretura a la apertura. Y la idea es nuevamente llevar a cabo y traer a nuestros corazones esa conciencia de cómo aprovechar este tiempo. Porque si este tiempo pasa, digamos cuando por la gracia de Dios se encuentre una salida sanitaria a esta crisis y todo el mundo vuelva más o menos a lo normal, si eso acontece sin haber aprendido nosotros a aprovechar este tiempo, sería entonces un tiempo malgastado, un tiempo perdido. Así que es muy importante que tú y yo tengamos la conciencia de cómo convertir esta actualidad en algo sumamente provechoso, no solo en lo personal, pero para los intereses y los propósitos de Dios en la tierra. Y para acompañar este encabezado de la apretura a la apertura, quiero llevarlos a Jeremías capítulo 33 y versículo 1 al 3 inclusive. Dice así: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y nuevamente, dadas las circunstancias que está viviendo el mundo, la sociedad toda y quizás nosotros mismos, viene nuevamente a mi corazón y me impacta y me enseña una vez más, me enfatiza la importancia, pero también la oportunidad y el desafío que tenemos de convertir el espacio donde estemos en un portal de comunicación y de conexión con Dios.
Desde el principio les hemos animado a considerar que vuestra propia casa sea un lugar de conexión con Dios. Por ahora es el templo de Dios, el santuario de Dios. Pero como tal también es, como dijo Jacob, la puerta del cielo. La casa de Dios es la puerta al cielo. Es un portal. Y un portal significa un medio de comunicación y de conexión. Y de hecho, me impacta la condición de Jeremías cuando le llega esta tan preciosa y tan poderosa palabra. Es una promesa preciosísima. Pero notemos primeramente las condiciones en las que él recibe de parte de Dios. Seguramente Jeremías se habrá sorprendido de que Dios le hablara en tal y cual situación. El hecho es que sorpresivamente la palabra de Dios le llega cuando las condiciones no son ideales, no son óptimas, cualquiera pensaría, para recibir algo de Dios. Nosotros mismos estamos acostumbrados a estar en el lugar físico, en el templo físico, donde nos reunimos y allí mediante exhortaciones, alabanzas, la participación de cada uno de nosotros, además, por supuesto, de la obra, la influencia del Espíritu Santo, fácilmente podemos comprender que allí nos habla Dios. Y seguramente cada uno de nosotros dará testimonio, Dios me ha hablado en ese tipo de ambiente. Pero otra cosa es cuando uno está en apretura. Otra cosa es cuando, en el caso de Jeremías, era una cuarentena obligada, digamos, y no era por la salud. Le habían quitado su libertad por hablar la verdad, por predicar, por profetizar la palabra de Dios. Así que estaba confinado, estaba limitado. Y me imagino que en ese transcurso, en ese tiempo, Jeremías habrá pensado, Señor, ¿cómo hago para seguir con mi ministerio en estas condiciones? ¿Cómo puedo yo tener la libertad de actuar y de traer y de reflejar tu verdad al pueblo donde tú me has colocado? Deben haber pasado un montón de sensaciones y emociones, inclusive negativas, por el corazón de Jeremías. Estaba encerrado, estaba confinado. No podía hacer las cosas que antes hacía. No podía proceder como su vida con normalidad. Pero en esas condiciones, y eso es lo que realzamos en esta noche, en esas condiciones le llegó palabra de Dios. Y esa palabra seguramente le vino por gracia de Dios, porque Dios ama a su siervo, porque Dios ama a los suyos. Y porque Dios tiene gracia de ti y de mí, Él nos habla, se comunica no porque seamos nosotros en nosotros mismos especiales o que de alguna manera le provocamos a Dios comunicarse cuando las condiciones sean difíciles o adversas. Dios nos habla, Dios se comunica porque primero Él quiere, su corazón anhela comunicarse, pero en segundo lugar, porque Él muy bien ha determinado dónde cada uno de nosotros estamos. Dice la palabra de Dios que sus ojos recorren la tierra para ver aquello, para reconocer a aquellos que le temen. El sello de Dios está firme teniendo este signo, esta afirmación, que Él conoce quiénes son suyos. Así que podemos estar encerrados, podemos estar confinados, podemos tener menos libertad de movimiento que antes, pero eso no frena
el dicho de Dios, la palabra viviente de Dios a nuestro corazón. Así que esa palabra le llega con poder y con gracia al corazón de Jeremías. Y quiero decir algo al respecto de las prisiones y las cárceles y escenarios parecidos al que vivía Jeremías. Porque en la Biblia notamos a lo largo de la historia, inclusive en la historia bíblica como también más reciente, que muchas veces desde la cárcel han salido cosas realmente maravillosas y gloriosas. Algunas de las revelaciones más tremendas de parte de Dios han ocurrido en el encierro. Sin ir más lejos, muchas de las cartas o las epístolas paulinas del apóstol Pablo vinieron desde la cárcel. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, todas fueron cartas escritas desde el encierro, desde el calabozo. Recordamos también al apóstol Juan, que estaba exiliado en la isla de Patmos, estaba prisionero allí, también perseguido por su fe. Y allí él recibió la más tremenda revelación de los últimos tiempos. Una revelación no solo que hace a los eventos y acontecimientos de ese tiempo, pero también en realidad es una revelación del Señor Jesucristo. Recibió esa revelación estando confinado y encerrado. Más reciente, en el siglo XVII, tenemos a Juan Bunyan, el autor del Peregrino, que durante 12 años fue escribiendo, fue Dios compartiéndole no solo la idea, pero los sueños, la revelación de parte de Dios, de ese tan tremendo relato que ejemplifica la vida del cristiano. El libro, aparte de la Biblia, más popular en el cristianismo. Todo fue recibido en lugares de encierro. Y con esto quiero simplemente enfatizar el hecho de que donde cada uno de nosotros estemos, Dios lo puede convertir en un lugar donde recibamos como a través de un portal, a través de una ventana, la luz gloriosa de la persona de Cristo, la revelación de su palabra, de su verdad. El testimonio del Espíritu Santo nos puede llegar con poder y con fuerza, aún en el lugar más confinado. Y por cierto, muchas veces lo hemos mencionado, pero en el libro de los Salmos hay una corta frase que allí escribe el salmista en el Salmo 88 y versículo 8. Dice: encerrado estoy y no puedo salir. Creo que es una sensación muy común a nuestra existencia humana. Y si bien es cierto, somos hijos de Dios, a veces las circunstancias, como también las situaciones personales internas, nos provocan esa sensación, ese sentimiento de encierro. Pero sepamos que aún así, aun cuando sea nada más una sensación, un sentimiento, o sea en realidad una circunstancia que no podemos de alguna manera vulnerar, con todo allí la palabra de Dios, la promesa de Dios, esa verdad puntual puede llegar a tu corazón y de pronto convertir lo que es apertura en un lugar de apertura hacia Dios. Amén, aleluya. Pero también, en segundo lugar, lo que nos demuestra este relato y los versículos que lo conforman
es que allí vemos las credenciales de Dios, lo que hace que Dios sea quien sea. Él expresa, Él se manifiesta a sí mismo, Él se identifica a Jeremías para que no haya ni una sombra de duda al respecto de quién le está hablando. Y está en el versículo 2, y repito su lectura. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová, que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Yahweh, el que es, el gran yo soy. Ese es aquel que está autorizando que tú actúes conforme a su promesa, conforme a su propuesta. Ese Jehová que creó la tierra es el creador y hacedor de todo lo que hay. Por ende, Él muy bien se puede arreglar con las circunstancias que nos afecten. ¿Qué le son a Él las situaciones que pasamos? Él está en control de este mundo. Más allá de las fuerzas del mal y de tinieblas que pueden estar en conflicto con los propósitos y la voluntad de Dios, Dios es quien reina por encima de todo. Él es quien dio forma y razón de ser a nuestro mundo. Dice, Dios, Jehová, la formó para afirmarla. Dios es quien le dio propósito, no solo a la tierra, pero a aquellos que la habitan, es decir, tú y yo. Y luego Él remata esta palabra diciendo, Jehová es su nombre, el gran yo soy. Así que Él se identifica a Jeremías y se identifica a ti y a mí cuando Él nos habla, cuando Él comunica su verdad. Él está acreditado con un poder ilimitado. El que creó de la nada con su palabra, con una palabra que hizo que del vacío se formara lo visible. Es el mismo que está respaldando su promesa y su propuesta en nuestra vida. Él está para hacer y perfeccionar y para completar su propósito en nosotros. Así que cuando Él habla, siempre recuerda quién es el que te habla. No es un don nadie, un cualquiera. Es tu Dios, el gran yo soy. Y Él, cuando habla, lo habla con la afirmación y la seguridad de un documento. Amén. Es un documento legal, es una evidencia tan segura y tan arraigada que es imposible que Dios mienta. Pero en tercer lugar quiero mirar brevemente el preámbulo del mensaje que Dios le da a su profeta, a su siervo. Él le dice en versículo 3, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Dios le da, se puede decir, a Jeremías el número de su WhatsApp personal. Dios le da la forma de conectarse con Él mismo. Estando Jeremías en un lugar que no era óptimo, que la situación estaba lejos de ser lo ideal, Dios le deja caer una clave, una llave, y le dice, aquí está mi número, llámame nomás, que estoy atento, estoy esperando, estoy aguardando, estoy expectante ante tu clamor. Clamar, como dice Dios aquí, es invocar, es llamarle a Dios. A veces pensamos que el clamor es algo desaforado. A veces se puede clamar sin emitir sonido alguno, porque tiene más que ver con el corazón.
Seguramente algunos de ustedes lo han vivido, si no todos. Ese clamor que emana desde adentro y aún antes que pronuncies palabra alguna, ya en tu interior sientes ese apego, esa fe, ese anhelo, ese amor, esa necesidad que te acerca al poder de Dios y que te dispone para que Dios haga de las suyas. Es decir, que sabemos que muchas veces las bendiciones de Dios vienen sobre nuestra vida sin pedirlas. No les podría enumerar las bendiciones que me han llegado sin que yo haga ningún pedido ante Dios. Pero las cosas mayores, las cosas mejores de Dios, las que hacen a su persona, las que hacen a su corazón, generalmente esas solo nos llegan cuando sabemos anhelar y clamar y buscar. Cuando lo hacemos realmente el objetivo más intenso, más profundo de nuestro corazón. Entonces, quizás nosotros encontramos que nuestras situaciones tengan un parecido con el profeta, sin obviamente pretender que tú y yo estemos a su altura. No dejamos de ser con todo hijos de Dios e hijos de la luz. Entonces Dios nos propone lo mismo que lo que propuso a su siervo, a su profeta. Clama a mí y yo te responderé. Es decir, no solo tenemos el desafío, el reto de clamar, pero ya tenemos la seguridad de parte de Dios que Él nos oye, que Él va a responder. Es como quien dice, llámame a mi teléfono, a mi WhatsApp, que yo te voy a atender el momento que lo hagas. ¿Cuántas veces antes de que Dios comparta lo realmente precioso y hermoso de su ser, desafía a su pueblo y a los suyos a clamar, a anhelarlo, a buscarlo? No está mal hacerlo porque eso nos prepara, nos hace más receptivos y digamos nos da un mayor aprecio por la contestación cuando Dios la suelta, especialmente cuando tiene que ver con su propia persona. Fácil es subirse al carro de la fe cuando ya está funcionando, cuando ya está andando. A veces pasa a nivel de la iglesia, cuando estamos reunidos en lo colectivo. Hay gente que espera que algunos se metan primero para abrir paso y cuando ya está fluyendo también se zambullen o también, como estamos utilizando la analogía, se suben al tren. Pero Dios está buscando a Jeremías y a otros como él que realmente pongan de su corazón el clamor y la fe, el anhelo, la sed, las ganas, por decirlo de alguna manera. Y para que eso provoque ese movimiento, esa dinámica que le place a Dios y que tanto le complace como condición para derramar esa contestación que es mucho más y sobreabunda mucho más allá de lo que pensamos o imaginamos. A veces Dios permite que nosotros sintamos la presión, la limitación, el pegue de la influencia de imposibles, pero eso solo crea el marco donde nosotros podamos en fe, en clamor, en anhelo decir: Señor, yo te llamo a ti, estoy reclamando a ti que tú actúes
y a Dios le complace sobremanera cuando eso acontece. Nos dice Lucas 18 y versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Pero no para allí el versículo, que claman a Él día y noche, ¿se tardará en responderles? Y si bien es cierto está puesta en la forma de una pregunta, en realidad está insinuando la seguridad de la respuesta de Dios. Está diciendo Dios por dos factores: no me voy a quedar callado, les voy a responder. Primero, porque son mis escogidos. Yo los elegí, yo los llamé. Y en segundo lugar, porque están clamando de día y de noche. Qué tiempo precioso esto, queridos hermanos, para que tú y yo clamemos a Dios como nunca. Y eso no significa meramente tomar un tiempo aparte de las tareas o las ocupaciones del día. Significa mantener en el corazón como un fuego encendido, como un eco permanente que dice: Señor, queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder, queremos experimentar tu presencia. Quiero en mi vida, Señor, que te glorifiques. Quiero que en medio de las tinieblas, en medio de la crisis, en medio de las adversidades y dificultades que experimenta nuestro mundo, sea un momento cuando tú emerjas en plena luz y hermosura y en gloria. Dios nos está entregando, queridos, la contraseña para que tú y yo nos conectemos con su Wi-Fi, para que entremos en su página, para que realmente conectemos con su corazón lo que Él quiere compartir con nosotros, porque como ya sabemos de tantas veces que lo hemos compartido, Dios quiere compartir con nosotros su corazón. Lo mejor que Él tiene es su propia naturaleza, es su propia persona. Así que tenemos la seguridad: clama, clama, y yo te responderé. Qué lindo es tener esa seguridad. No estamos hablando al viento, no estamos orando a un Dios ilusorio, fantasioso, producto de nuestra imagen, de nuestra imaginación. Estamos clamando a un Dios que nos oye, que está atento, que está expectante, que está a la orden para actuar y para responder. Pero vamos un momento más al contenido de la promesa. Y lo encontramos en la segunda parte del versículo 3. Y te enseñaré, dice Dios, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En hebreo la palabra oculta significa lo que está en un contenido en el marco de un misterio. Misterio es aquello que no es fácilmente visible y por ende es misterio. Tiene que ser revelado, tiene que haber una clave, tiene que haber un modo de descubrir qué es lo que contiene, cuál es su contenido. Dios dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otra oportunidad vimos como en el mismo capítulo, desde el versículo 6 al 22, Dios le comparte a Jeremías, al profeta, algunas de las cosas que él tenía para producir, para hacer, para operar, aún en el día, en el tiempo de Israel, en los días de Jeremías. Pero yo quisiera dejar eso de lado y actualizar
esta promesa a nuestro tiempo. Seguramente Dios se refería al advenimiento, a la llegada del Mesías en el tiempo. Todo eso no se lo imaginaba Jeremías. Por supuesto, para nosotros ya es historia, ya ha sido cumplido, pero con todo hay un marco tremendo en Dios, hay un espacio tremendo en el corazón de Dios para clamar, para buscar, para ser enseñado por el resto de nuestras vidas, sin posibilidad de gastar todo cuanto haya contenido en el corazón de Dios. Y quiero que noten interesantemente que no es un clamor que Dios le dio o que le inspiró a Jeremías a levantar para ser libertado de su reclusión. Porque cualquiera de nosotros que nos tocara estar en la prisión, aunque fuera en el patio de ese lugar, estaríamos rogando: Señor, sácame de acá. Capaz que nuestra oración sería contenida en algo muy simple como: Señor, libérame de esta situación. Pero notamos que Dios no le dio la posibilidad de orar para ser libertado de la cárcel, sino que era la oportunidad para que Dios se revelara, se manifestara en medio de la reclusión. Es decir, que la importancia que Dios pone a las cosas es muy diferente a lo que nosotros percibimos y vemos. Y notamos entonces cómo Dios eleva el propósito del clamor a una dimensión mucho más alta que lo que nosotros quizás nos imaginamos o estaríamos dispuestos a alcanzar por nosotros mismos. Pablo en más de 20 ocasiones, en más de 20 oportunidades, el apóstol Pablo, del Nuevo Testamento por supuesto, se refiere a la palabra misterio. Era una de sus palabras o su terminología favoritas. Y muchas veces la aplicaba con respecto del Evangelio, con respecto de Cristo, con respecto de todos los valores y los recursos que conforman el tremendo contenido del Evangelio. Y muy brevemente quisiera citar algunas referencias, porque esas cosas ocultas que prometió Dios a Jeremías en realidad finalmente tienen su aplicación en el misterio o los misterios a los que hacía referencia el apóstol Pablo varios siglos después. Notamos primeramente en Romanos 16, 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El evangelio, si bien es cierto, está expresado y podemos aprender su relato, sus doctrinas. Es un misterio que tiene que ser revelado por el Espíritu Santo de Dios. Y aun como cristianos, cuando hayamos ya tomado la decisión de entregarnos, de vivir para Él, tenemos marco y campo, tenemos margen para clamar más y más, para conocer más y más del misterio de ese evangelio tan tremendo que Dios nos ha proclamado. En primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
el misterio de la encarnación, llevando a Cristo hasta la glorificación. Todo lo que aconteció, cada paso que tomó su vida, cada etapa que vivió, desde su nacimiento, a través de su ministerio, sus obras, su pasión, su crucificación, su resurrección y finalmente su ascensión y glorificación. Todo eso es un misterio. Pero si nosotros clamamos, si clamamos a Dios, si nos rendimos al Espíritu Santo, esa magnificencia, esa riqueza puede derramarse en nuestro corazón, puede ensanchar nuestra existencia. Podemos ver desde otra óptica aún las cosas terrenales. El misterio de Cristo también morando en nosotros, dijo el apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 1 y versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y de qué se trata? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio revelado. Y que aún nosotros tenemos marco y campo y margen para crecer en el entendimiento y en el conocimiento de ello. Pensar el milagro no solo de un Dios en los cielos, no solo de un Dios que baja en su Hijo encarnado y se manifiesta entre los hombres, pero un Dios que puede vivir, que puede morar en nuestro interior. Oh, que Dios ponga en nosotros el anhelo y el clamor. Señor, abre mis ojos para que tú me puedas mostrar más y más la extensión y el alcance de ese misterio tan tremendo. En otra oportunidad el apóstol Pablo también nos habla del misterio de la fe. A Timoteo le dice en su primera carta, capítulo 3 y versículo 9, que guarden el misterio de la fe. La fe es un misterio, no solo en su actividad, pero también en todo el modo de vida que representa. La fe nos llega por gracia, dice la palabra de Dios, que ha sido puesto un depósito de fe, un don de fe en cada uno de nosotros, una medida de fe. Es un misterio. ¿Cómo puede ser que Dios deposite algo invisible, algo que no vemos, que actúa como una gracia que nos hace confiar y que nos hace buscar a Dios? Sí, la verdad que necesitamos crecer en el conocimiento, ser enriquecidos en el entendimiento de ese misterio de la fe que Dios nos ha dado. También el apóstol Pablo, como ya dijimos, hace una referencia al misterio de la unión de Dios Padre con su Hijo Jesucristo en lo que respecta a la redención. En otra ocasión él dijo, Dios estaba en Cristo redimiendo al mundo a sí mismo. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Jesucristo. El misterio de Dios, Padre, y de Cristo. ¿Cuánto margen hay para recibir mayor luz al respecto de esta revelación? ¿No les parece, no te parece una clave más que importante de clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Por cierto,
hay un montón que todavía no conozco, pero quiero conocer. Quiero conocer estos misterios de los cuales habla el apóstol Pablo. Nos dice Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, el misterio de la persona de Cristo. Tú dirás, pero eso cae de maduro, lo escuchamos todos los días, se nos remarca en mensaje tras mensaje. Cuántas enseñanzas al respecto, sí, la persona, la obra de Cristo, su nombre, sus atributos. Pero por más que lo describamos, se tiene que ser realidad, se tiene que hacer luz. Es un misterio hasta que Dios no nos dé las claves, no nos dé las claves y las llaves para abrir nuestros ojos a poder apreciarlo. Pero principalmente, y con esto voy cerrando y concluyendo en esta noche, el deseo y la oración de Pablo fue para que todos conocieran la magnitud del amor de Dios en Cristo. El sumum de todos los misterios, el sumum de toda la riqueza de la gracia, de todo aquello que es insondable, que aquello que es no imaginado siquiera por nosotros. Esa gracia está acumulada y manifestada en el amor de Dios en Cristo Jesús hacia nosotros. ¿Cuánto margen hay para crecer en la dimensión del amor de Dios? Una de las mejores y mayores oraciones o clamores que nosotros podamos elevar ante el trono es: Señor, abre mi corazón, ensánchame, profundiza en mí la conciencia, la comprensión de tu amor en Cristo. Efesios 3:18. Está orando, está clamando el apóstol Pablo, como que se anticipó, se adelantó a nuestra oración y dice: que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, que tiene una dimensión infinita. Si tú y yo creemos que ya llegamos, nos equivocamos. Hay cuanto más para conocer. Y a veces Dios nos tiene que contener, nos tiene que apretar un poco para que descubramos la apertura, para que elevemos nuestro clamor, para que nos conectemos con Él. Y versículo 20 agrega: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Y como siempre acotamos al respecto de toda oración, de toda actividad nuestra hacia Dios, es el Espíritu Santo que actúa en nuestro interior, dándonos el respaldo, proveyendo Él los gemidos indecibles, poniendo Él la capacidad de conexión con Dios, del Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Y eso hace que ese clamor, esa oración, esa búsqueda, ese anhelo que elevemos ante Dios, cobre un poder
único, un poder que es provisto no por nosotros, no por lo que somos, sino por lo que es el Espíritu de gracia a través nuestro. Y ese conocimiento del amor de Dios en Cristo, como ya vimos, tiene 4 dimensiones o 4 aspectos, queriendo Dios demostrarnos que es progresivo, que nunca se para, nunca se frena, que aunque estemos encerrados o no, debemos y podemos clamar continuamente para que Dios nos manifieste, para que Dios nos comparta, la gloria de ese amor, la hermosura de ese amor que nos conquista, ese amor que nos transforma, ese amor que nos eleva, ese amor que nos convierte en vasos de luz en medio de las tinieblas. Y termino con otra promesa, una promesa más. En 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Puja por amar, puja por clamar, por anhelar, por desear, por buscar. Aprovecha el tiempo, querido, querida, para que Dios se pronuncie en nuevas medidas de bendición y de gracia. Él quiere derramar su corazón sobre ti y sobre mí. Y por eso tengo en mi corazón en estos días un clamor más intenso, más fuerte que nunca. Y siento la expectativa de que Dios está moviendo cosas. Dios está no solo preparando, Dios ya ha preparado para derramar sobre nuestras vidas. Que este sea un tiempo para ti y para mí también, de pasar de apertura a una plena apertura. Que así sea. Amén y amén. Sí, Señor, pedimos en esta hora frente a la promesa que fue declarada a Jeremías, pero también a cada uno de nosotros. Señor, que levantes y eleves nuestro corazón, nuestra mirada, nuestro foco, nuestros deseos, nuestro clamor, nuestro anhelo. Señor, sea enriquecido y sea levantado para que esté a la altura de aquellas cosas que tú has preparado para derramar. Y Señor, por eso también pedimos la asistencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, absórbenos en tus deseos. Ensancha nuestro espíritu, tócanos, para que podamos, Señor, predisponernos y disponernos para ser llenos de ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Para que tú tengas en nosotros cabida, oh Dios, para derramar y compartir tu gloria. Queremos tu presencia, queremos tu gloria. Queremos, Señor, verte más que nunca y mucho más que antes, moviéndote, activo en cada uno de nosotros, como también en medio de tu iglesia.
Señor, por eso estamos dispuestos a elevar en esta hora nuestro clamor, nuestra oración. Clamo no para ser soltado de mis presentes circunstancias. Tú harás lo que sea necesario con referencia a las necesidades personales de mi vida. Pero Señor, en esta noche no me quiero ocupar de ellas. Más bien, Señor, quiero que la revelación de quién eres tú me marque, me llene, me colme. Señor, se derrame en mi ser hasta sobrepasar, hasta sobresaltar mis barreras, hasta llenarme de tu amor. Oh, te urjo, querido, te animo allí en tu casa, querida. Clama a Él. Levanta tus ojos, levanta tu corazón, levanta tus manos y deseas. Y deja expresar desde lo hondo de tu corazón: Señor, lléname, tócame, vivifícame, inspírame, llámame, Señor, hasta que todo mi ser responde: heme aquí, oh Dios. Heme aquí, oh Dios. Y mientras escuchamos esta canción que a modo de respaldo nos lleva a comprender que Él quiere compartir cosas que nuestros ojos no han visto. Él quiere que se derrame en nuestras vidas aquello que siquiera ha subido en nuestro corazón. Oh, levanta tu corazón mientras oímos y mientras acompañamos con esta canción. Mi ojo vio, mi oído oyó las cosas que Dios preparó para aquel que espera en Él al oír su voz. Eres arcilla y yo tu hacedor. Deja que mis manos moldear, deja que mis manos moldear, tu ser transformar a mi voluntad. Yo te ayudaré a entender mi obra en ti y a través de ti, y ser lo que debes ser. Mi ojo vio, mi oído oyó las cosas que Dios preparó para aquel que espera en mí al oír mi voz. Eres arcilla y yo tu hacedor. En tus manos toma mi ser, transfórmame como quieras, Señor. Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí y a través de mí, y ser lo que debo ser. Esta preciosa obra, este derramar fresco y único, solo acontece en aquellos que claman. Claman esta hora. Clama con tus anhelos, con tu amor. También con confianza. También con fe, porque Él prometió: yo te escucharé, yo te responderé.
Así que, Señor, quiero que se reúnan en mí todas las condiciones. Espíritu Santo, despiértame. Espíritu Santo, conmuévame. Espíritu Santo, llévame a darlo todo, a rendirlo todo, a someterlo todo en las manos de Dios, para que Él haga conforme a su voluntad, para que Él pueda prepararme una vasija donde derramar su gloria, donde compartir la luz de su corazón. Oh, búscalo, querido, querida. Allí donde estás ahora, aún clama con tus propias palabras. Ponle palabras a tu oración, que sea no solo un gemido, pero puedas decirle: Señor, tengo sed de ti, quiero que me llenes. Lléname. Lléname de ti, Señor. Lléname de una fresca revelación de tu amor. Espíritu Santo, prepara mi corazón para poder ser ensanchado y profundizado, a modo tal que cuando se derrame ese amor lo pueda recibir, lo pueda canalizar, lo pueda aceptar. Oh, derrámate, Señor, lléname. Lléname. Quizás tú quieras pedirle: lléname, Señor, con un fresco bautismo de lo alto, fresco bautismo de tu amor. Ese amor que es como fuego, ese amor que es como óleo, ese amor que conquista y derrite el corazón. Oh sí, Señor, anhelamos y deseamos ser llenados. Lléname, Señor, oh, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el siervo buscaba la sangre. Siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche, Sí, tengo sed de ti. sí, Señor, tengo sed. Solo a ti Tengo anhelos. Tengo hambre. Lléname, Señor, oh, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname. Lléname, Señor, oh, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Señor, pido que la frescura, la dimensión, la realidad, el alcance de tu amor esté llenando cada persona, cada vida, cada integrante de nuestras familias, de nuestros hogares. No importa dónde estés, Señor, en qué barrio, en qué lugar. Oh, Señor, allí ahora mismo desciende. Y, Señor, más que nosotros
la capacidad de alcanzarte. Seas tú conquistando, tomando, absorbiendo, abrazando con tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Por eso nuestro corazón responde, porque hemos oído el eco de tu llamado, de tu invitación, y lo estás vociferando en esta hora. Que estás diciendo a los tuyos, y también aún a aquellos que todavía no lo son: clama a mí, yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, Señor, tú quieres manifestar la gloria de Jesucristo. Tú quieres manifestar como nunca tu amor y tu misericordia entre nosotros y aún sobre la tierra. Sí, Señor, lléname. Llena mi vida, llena a los que están conmigo, llena a mis hermanos, llena a tu iglesia, llena a tu pueblo, tus escogidos. Llénanos, Señor. Oh, levantamos y elevamos nuestro corazón en este único clamor. Aleluya. Lléname, Señor. Sí, queridos, amados, la presencia del Espíritu Santo de Dios permanezca contigo. Allí ahora contigo está. Sí, aun cuando clames en el secreto de tu corazón, aun cuando clames durante el día y las cosas que acontecen alrededor, Él te oye y Él te responde. Él está activando cosas mayores. Que tu corazón se llene de esperanza, de seguridad, de expectativa, porque Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, para daros aquellas cosas que vosotros me habréis pedido. Señor, que así sea. La gracia, la paz, el amor, la vida, la plenitud del Espíritu Santo
descanse sobre los tuyos. Amén.